Estamos con el doctor Abel Pérez, psiquiatra, en torno a sus comentarios, sus opiniones, las sugerencias que está brindando semana a semana a propósito de esta pandemia, doctor, el COVID, lo que tiene que ver con el estrés y todos los problemas que se acumulan fruto de esta situación. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, Fabricio. Te doy muchas gracias por esta oportunidad. Como siempre, te agradezco. Y bueno, hoy queremos hablar del trastorno de estrés postraumático y precisamente hablar del trastorno de estrés postraumático a partir de todas las vivencias que se están teniendo con relación a la pandemia del coronavirus. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que muchas veces pasa inadvertido. Muchas veces hay personas que lo padecen durante muchos años, desde las primeras infancias y desde las primeras edades de la vida, y sin embargo nunca se ha trabajado. El trastorno de estrés postraumático no se puede hablar de él si antes no hablamos de lo que es trauma. O sea, cuando estamos hablando de trauma, estamos hablando de una situación, Fabricio, que se puede presentar en cualquier etapa del desarrollo del ser humano. Y puede comenzar desde las primeras etapas de la vida o puede aparecer un trauma ya siendo aún adulto. Ahora, cuando hablamos de trauma, para que un trauma se establezca, tenemos que tener en cuenta que existen factores que pueden ser factores predisponentes, factores detonantes, factores agravantes, factores mantenedores de un trauma. ¿Y qué cosa es un trauma? Un trauma es precisamente una situación que se da en la vida de un individuo en un momento determinado que de alguna manera representa una amenaza o un peligro para la integridad de la persona, donde la persona existe en momentos determinados donde siente que su vida puede peligrar. Ante esta situación, la persona puede desarrollar, por ejemplo, conductas de hiperactivación, de hiperalerta, donde el paciente o la persona puede, por ejemplo, mostrar actitudes de huida, actitudes de defensa o actitudes de lucha, pero puede, por ejemplo, también ante una situación donde peligre su vida y que la persona la interprete como amenazadora para su vida, también puede ser como hipoactivación, ya sea por congelación, ya sea las personas que en un momento determinado se quedan paralizados, no saben qué hacer. Y otra de las maneras también que se puede abordar una situación de este tipo es cuando el cerebro lo interpreta con un comportamiento disociativo mentalmente. ¿Qué cosa es un comportamiento disociativo mentalmente? Un desorden disociativo es cuando esta experiencia vivida, el cerebro como un mecanismo compensatorio para poder sobrevivir a esto que ha sido potencialmente traumático, empieza como a fragmentar los recuerdos. O sea, puede perfectamente desconectarse el cerebro de la situación que lo intentó dañar y aunque es capaz de acordarse de muchas cosas, de esas áreas específicamente o de esos momentos vividos no se acuerda, y ahí también pudiéramos hablar, por ejemplo, de amnesia anterógrada, amnesia retrógrada, pero no es lo que nos compete en estos momentos. Ahora, ¿por qué debemos hablar primero de trauma? Porque debemos saber que lo que puede ser traumático para mí no tiene por qué ser traumático para otra persona. Sin embargo, el COVID, o sea, esta situación de la pandemia del coronavirus puede generar muchos incidentes que se pueden convertir en trauma para las personas. Por ejemplo, ahorita hay personas que han vivido, que personas con las cuales han estado mucho tiempo de su vida, han tenido que ir a un hospital, otras personas han fallecido, han tenido que vivir, por ejemplo, personas, el hecho de ver que hay situaciones que se están dando entre las familias, como pueden ser los gritos, amenazas, violencias intrafamiliares que quizás nunca han existido, están existiendo en estos momentos o ya las que existían se están agravando también al punto de poder desarrollar una violencia intrafamiliar con traumatismos físicos. Eso también se está viviendo. Se está viviendo, por ejemplo, momentos donde personas que tenían una estabilidad económica determinada ya se han visto desempleadas, personas que la manera en que se ha dado la noticia, quizás el desempleo no ha sido la mejor manera, por lo menos para esa persona, y le ha interpretado como un trauma porque estamos hablando de algo que puede representar de alguna manera la pérdida de la integridad o la pérdida del estatus económico, incluso de vivencia de una persona. Hay personas, por ejemplo, que han tenido en estos momentos también las vivencias de accidentes
en medio también de toda esta situación traumática. ¿Y qué sucede? En dependencia de cómo manejemos nosotros estas situaciones que aparecen en la vida de nosotros, se puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático. Lo que sucede cuando aparece algo que es traumático es que aparece una reacción ante ese trauma. O sea, que aparece en el sistema nervioso una reacción a algo que se llama reacción a estrés agudo. Cuando eso lo interpretamos como algo amenazante que pone en peligro la vida de nosotros, lo interpretamos como, lo estructuramos como una reacción a estrés agudo, y esta reacción a estrés agudo genera dificultades para dormir, puede generar importantes síntomas de ansiedad que pueden ir desde la sudoración de las manos hasta síntomas vegetativos importantes como taquicardias, sensación de hormigueo, dolores en los órganos, dolores de cabeza, pueden aparecer deseos de vomitar, vómitos, incluso pueden haber cambios en el sistema gastrointestinal. Y otros síntomas que pueden aparecer secundarios a esta reacción a estrés agudo es importantes síntomas de tristeza, deseos de llorar, sentimientos de soledad, de vacío, inseguridad, ideas pesimistas con relación al futuro por la posibilidad de que algo pueda suceder. Y lo peor es que estos pensamientos muchas veces, como ya hemos dicho anteriormente, son pensamientos que se establecen de manera automática. La persona puede levantarse por la mañana quizás con el deseo de llevar un día normal, y sin embargo el primer pensamiento que le viene es la vivencia traumática que tuvo. Ahora, lo que está descrito y lo que uno observa en las consultas y con la experiencia que uno tiene ya en el trabajo de la salud mental es que cuando se trabaja a tiempo, de manera oportuna, con este factor traumático o psicotraumatizante, si se recupera en menos de un mes, estamos hablando que este trastorno de estrés agudo no tiene por qué cronificarse o por qué prolongarse. Cuando ya pasa después de un mes, tenemos que estar pensando en la posibilidad que esa reacción a estrés agudo ya está pasando a ser un trastorno de estrés postraumático. Entonces, tenemos que tener bien claro, un trastorno de estrés postraumático, primero tiene que aparecer un trauma. Después tiene que desarrollar una fase de estrés importante y después aparece entonces otra etapa donde este estrés se sigue prolongando, pero no porque está viviendo el trauma, sino porque está reviviendo los pensamientos alrededor del trauma. Entonces, aparece un síntoma que es la reviviscencia o el flashback, donde el paciente puede aparecerle, por ejemplo, como reviviscencia, pensamientos relacionados con el evento traumático, representaciones imagenológicas con respecto al evento traumático, sueños relacionados con el evento traumático, y como es tan fuerte cada vez que vuelve a revivir y experimentar estos pensamientos, entonces empiezan a aparecer conductas evitativas a todo lo que tenga que ver con esto. El paciente, por ejemplo, cada vez que escucha una noticia o algo relacionado con algo de lo que sucedió, va a tratar de evitarla, o puede experimentar síntomas de nuevo como ansiedad, angustia, desesperación, tristeza, llanto. Aquí, ¿cuál sería la pauta importante? Primero, saber que si hay algo que se interpreta en una persona de nuestra familia como algo que ha sido traumático, hay que prestarle atención. Siempre la red de apoyo familiar es fundamental, la red de apoyo de amigos, aunque no podamos en estos momentos. Pero ¿qué hacer ahí en ese momento? ¿Qué hace la familia en el momento que empieza a observar todos estos síntomas, todas estas situaciones en el familiar? Primeramente, una de las cosas que hay que hacer es tratar de que el paciente comunique lo que está sintiendo. O sea, qué es lo que está sintiendo para poder ayudarle al paciente a exteriorizar todo lo que está viviendo. Muchas veces el paciente no exterioriza lo que siente porque él mismo no sabe por qué le está sucediendo. Sin embargo, cuando el paciente empieza a conversar con la familia o se empieza a comunicar con las personas que representan para él un apoyo, de alguna manera, si el paciente no lo reconoce o no lo identifica, lo reconocen las personas. Y a partir de ese momento que nosotros estamos permitiendo al paciente hablar de lo que él siente y de lo que está viviendo, y se identifica por qué lo está sintiendo, empieza a producirse en el paciente un mecanismo que se llama ventilación, que es un recurso psicoterapéutico donde la persona comienza a hablar todo lo que está sintiendo,
y esto empieza a disminuir los niveles de ansiedad. Si te das cuenta, Fabricio, cuando a veces estamos un poco preocupados o atormentados, después que hablamos nos sentimos mejor, nos sentimos más tranquilos. ¿Por qué? Porque logramos canalizar muchas necesidades psicológicas que tenemos interiormente y de esta manera podemos disminuir los niveles de ansiedad. Es decir, que empezando a conversar sobre el hecho, ya estamos facilitando que este estrés agudo al que ha estado sometido la persona pueda ir disminuyendo. Posteriormente a eso debemos tratar de buscar alguna ayuda especializada. Una ayuda especializada, ¿por qué? Porque este evento, esta situación hay que saberla tratar adecuadamente. Primero, porque hay personas que puede ser que le digan, pero si ya eso pasó o ya eso sucedió, mira, si a mí también me pasó lo mismo y mira, yo estoy bien, porque todo depende de cómo tú lo manejes en tu mente. Tienes que ser fuerte, pero debemos saber que todas las personas no tenemos el mismo temperamento, ni el mismo tipo de sistema nervioso, ni hemos tenido las mismas vivencias en la vida, ni la hemos interpretado ni asumido de la misma manera. Por tanto, como mismo hay un dicho que dice, así mismo como los 5 dedos de la mano pertenecen a una misma mano, pero ninguno son iguales, así tenemos que ver también a las personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que ayudar. En algunos casos hay que recurrir a medicamentos. Sí, generalmente, por ejemplo, lo que describe la literatura es que en la reacción de estrés agudo no es necesario utilizar medicamentos. Sin embargo, eso depende también de las características individuales de cada persona. Hay personas que ante un evento de reacción a estrés agudo se pasan 3 días sin dormir y te pueden realizar un brote psicótico a partir de esto. Entonces, uno tiene que tener bien en cuenta las individualidades de cada persona, los antecedentes, y si hay que aplicar medicación, hay que aplicarla. La medicación, una de las cosas que va a facilitar es estabilizar la parte biológica de todo ser humano. Y junto con esa parte biológica, entonces hay que hacer el abordaje psicoterapéutico adecuado para tratar de desestructurar toda esta serie de pensamientos y estas vivencias que ha tenido con relación a lo que ha sido el trauma para que el paciente pueda ir mejorando. Una de las cosas que nos ayuda es el poder conversar, que el paciente pueda conversar. Lo otro importante que nos ayuda a superar el trauma es mejorar los ambientes donde esa persona se encuentre. O sea, disminuir los ambientes generadores de ansiedad, los ambientes generadores de presión o de tensión. Tratar de que si la persona padece de alguna enfermedad biológica como la hipertensión, la diabetes, cualquier enfermedad de cualquier tipo, tratar de tenerlo compensado y con la ayuda de un especialista, entonces poder orientar en qué áreas hay que trabajar. Es importante todo lo que hemos hablado anteriormente, sin minimizar ni subestimar el dolor del paciente, crear ambientes que sean ambientes generadores de paz, de tranquilidad, de esperanza, de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la vida continúa y tenemos que seguir trabajando en función de que la crisis se convierta en una oportunidad para poder seguir. A veces, una situación como un evento o un trastorno de estrés postraumático lleva ante un especialista nosotros poder identificar que no solo ha sido un trastorno de estrés postraumático, que ya tenía de base otros tipos de trastornos, pero se ha presentado en estos momentos como un trastorno de estrés postraumático. Lo más preocupante del trastorno de estrés postraumático es que cuando no se trabaja a tiempo, mientras más tiempo pasa, más se agrava el paciente. Y que en muchas ocasiones, en dependencia de cómo lo manejemos, si buscamos la ayuda especializada a tiempo, entonces esto perfectamente se puede reducir. Traumas pueden haber de todos tipos en este problema de la pandemia. Acuérdense que puede aumentar el consumo de droga en la población, puede aumentar el índice de delincuencia, pueden aparecer, por ejemplo, violaciones de géneros importantes, desde abusos sexuales hasta traumas físicos. Pueden existir incluso aumentar el robo, pueden agravarse las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, estamos hablando que los periodos de crisis pueden desarrollar el aumento de otras situaciones que son realmente disruptivas para la sociedad en situaciones como estas. ¿Sí? Cuando se presentan estas condiciones, esta patología ya se ha agravado, ¿qué recomendaciones se dan? Primero, hay que garantizar, por ejemplo, además de lo que te estaba comentando, hay que garantizar que el paciente pueda dormir bien. El paciente tiene que dormir.
Si el paciente con un trastorno de estrés postraumático no duerme, el paciente se va a agravar de una manera que puede llegar a desarrollar cualquier tipo de trastorno más grave. Segundo lugar, otro de los problemas graves que tiene el paciente si no duerme es que a partir de un trastorno de estrés postraumático por estas reminiscencias pueden aparecer las ideas suicidas, las ideas autolíticas, que pueden llevar al paciente a desarrollar un intento autolítico contra su vida, incluso llegar a consumar el suicidio. Por tanto, hay que tratar de que el paciente duerma. Debemos ser muy cautelosos en evitar que el paciente, si el paciente necesita tomar medicación, no debemos esperar a que el paciente por sus propios esfuerzos intente dormir, porque estamos hablando de un cerebro que está colapsado, que está sufriendo, y si en medio de esto dejamos que él solo siga haciendo el esfuerzo por tratar de dormir, se va a seguir agotando y se puede agravar. Es decir, las medicaciones aquí recomendadas están los ansiolíticos de primera línea, y también se puede utilizar en muchos momentos los neurolépticos asociados con ansiolíticos, en dependencia de lo que el especialista determine. Y también los antidepresivos son muy importantes, teniendo en cuenta que los síntomas fundamentales de este trastorno son síntomas ansiosos, síntomas, una adecuada alimentación. El ejercicio físico siempre va a ayudar enormemente. Las técnicas de respiración, que son muy importantes, saber respirar bien, preparar para la higiene del sueño, que es otro tema que podemos hablar ya después en otros momentos, de cómo manejarlos en medio de todas estas etapas, va a garantizar que pueda tener una adecuada recuperación. Nosotros estamos en estos momentos brindando la atención aquí en nuestro centro, y estamos brindando la atención, por ejemplo, a través de teleasistencia. La estamos brindando fundamentalmente por videollamada. También la estamos brindando a partir de los números que nos llamen. Nos ajustamos, coordinamos los horarios y también los podemos ver presencialmente con todo el protocolo que existe actualmente para todo el tema del COVID-19, porque sabemos que además hay situaciones emergentes, urgentes que se pueden presentar, y también estamos brindándolo. Y estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101, entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas, aquí en Esmeraldas, y nos pueden localizar a los teléfonos 09 94 20 87 57 o 0985 54 07 64. Aquí estamos dispuestos a servirle y a brindarle la atención de manera integral. Ok, estamos agradeciéndole, doctor, por la importante orientación que nos ha entregado hoy. Gracias a ti, Fabricio, siempre. Muchas gracias. Ha sido el doctor Abel Pérez. Muchas gracias, doctor Abel Pérez.